¿Qué tal, amigos? Buen día. Estamos por CX30 Radio Nacional, también por nuestra página de Facebook, por el Facebook personal. Nos acompaña el doctor Enrique Viana. El tema que tenemos hoy es el tema de seguridad nacional en el plano interno y seguridad nacional en el plano externo. Y cuando hablamos de seguridad nacional en el plano externo nos estamos refiriendo fundamentalmente al tema muy preocupante, por supuesto, del narcotráfico. Primero que nada, señalar que 15 años de gobierno del Frente Amplio significaron un reconocido y confesado fracaso, nada menos que en estas áreas tan sensibles de los cometidos esenciales del Estado. De los aspectos básicos, fundamentales, de la esencia misma, de la razón de ser del Estado. La seguridad interna y la seguridad externa. En materia de seguridad interna tenemos una guerra fratricida. Quienes nos siguen en nuestras distintas audiciones saben perfectamente bien que el día domingo pasado a mi hijo Richard, a las 9:30 de la noche, para robarle el auto, le pusieron una pistola, un revólver en la cabeza y efectivamente lo despojaron de todo lo que tenía, inclusive del auto. Le perdonaron la vida, magnánimamente el delincuente le perdonó la vida. El que más, el que menos ha sufrido este tipo de situaciones o algunas de naturaleza similar. Entonces, estado de guerra interna, sin lugar a ninguna duda. Triunfo total y absoluto de la criminalidad con respecto al Estado. No obstante, manteniendo un ministro que es inamovible. Vaya a saber por qué Bonomi es inamovible, pese a la ineptitud ostensible y confirmada a lo largo del tiempo. Y luego tenemos el otro tema altamente preocupante, que es el del narcotráfico. ¿Por qué es altamente preocupante el tema del narcotráfico? Porque el narcotráfico es, diríamos, el elemento vital, el motor del sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional es donde se lava el dinero del narcotráfico. Los banqueros son narcolavadores. Y el gobierno del Frente Amplio, con la ley 19.210, benefició a los banqueros lavadores con la obligatoriedad de la bancarización. Pero ese aspecto no es el que hoy vamos a relevar. Hoy vamos a relevar el problema que tenemos con las Fuerzas Armadas. La institución Fuerzas Armadas para cualquier nación son fundamentales. Yo digo que son importantísimas. Y siento profundo respeto por las Fuerzas Armadas, pero en tanto y en cuanto las Fuerzas Armadas se ganen ese respeto. Y en este momento tengo que decirles que en materia de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas también están fracasando total y absolutamente. Este es un narcoestado. Y si hay un narcoestado es porque desde las Fuerzas Armadas no se ha cumplido con la función de la seguridad externa. Nosotros no somos productores de hojas de coca. Nosotros no somos productores en gran medida de marihuana. Es decir, que la droga que entra al país normalmente o en sus volúmenes más importantes en tránsito, como lo han demostrado los cargamentos que llegan desde Montevideo a Europa en contenedores, por valores de 1.100 millones de dólares, varias toneladas, 4 toneladas. Por supuesto que eso es responsabilidad, porque las fronteras son responsabilidad de las Fuerzas Armadas. También es responsabilidad del Ministerio del Interior, ni que hablar. También es responsabilidad de la aduana, ni que hablar. Acá hay 3 ministros que tienen que ser interpelados. O mejor dicho, hay 3 ministros que deben ser destituidos por ineptitud. Astori, Bonomi y Bayardi, sin lugar a ninguna duda. Bayardi ayer hacía declaraciones con respecto a las fallas que tienen las Fuerzas Armadas en el control, en el cumplimiento de los cometidos esenciales del Estado, como que fuera un opositor, como que fuera el líder del Partido Verde Animalista. Y hay que decirle que no, que es el responsable, que es el ministro de Defensa, y que las fallas que registre las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de un cometido esencial del Estado le es directamente imputable. Por lo tanto, tendría que renunciar, en lugar de estar del lado de enfrente haciendo críticas como que nada tuviera que ver.
Necesitamos entonces una reestructuración total de las Fuerzas Armadas. Así como está el asunto, no funciona. ¿Qué tal, Enrique? Buen día. Buen día, Gustavo. Yo creo que lo voy a plantear en términos más duros todavía, Gustavo. Yo venía pensando el lujo de la miseria o la miseria del lujo, ¿no? No contar con las Fuerzas Armadas para defender vidas, para salvar la vida de aquel trabajador que a las 4 o 5 de la mañana tiene que ir a tomar una parada del ómnibus y que no sabe si va a volver a su casa, es el lujo de la miseria. Si las Fuerzas Armadas no son el elemento para controlar, para tratar de bajar los niveles, de los altísimos niveles de criminalidad que tenemos, para tratar de enfrentar esa guerra interna que tú bien describís, que tenemos desde hace ya un buen tiempo en el Uruguay. Si no sirven para eso, bueno, yo creo que hay que empezarse a cuestionar de para qué sirven las Fuerzas Armadas. Efectivamente. Mira, yo todavía voy a dejar un poco de lado, aunque es algo vergonzoso, todo esto que tú hacías referencia del tráfico de droga a mansalva que se desarrolla en el territorio nacional y que luego sale todavía para colmo por las vías aérea o marítima sin ningún freno, porque uno sabe que cuando se agarra un cargamento es porque pasaron 10, 12 o 15 o 20 antes sin ningún tipo de freno posible. Pero me voy a concentrar simplemente en las vidas, en salvar vidas. Muy probablemente el tráfico de las 4.500 toneladas no haya provocado la pérdida de ninguna vida en el territorio nacional. Pero lo que sí yo no puedo tolerar es que se sigan perdiendo vidas humanas en manos de la delincuencia organizada o no organizada que tenemos en el país. Y tengo la convicción plena de que la presencia de la autoridad estatal en la calle, cosa que hoy la policía no puede dar, que el Ministerio del Interior no puede dar, porque algunos me saltan y me dicen, no, pero una policía bien organizada, no. Basta, minga con la policía bien organizada. Hemos tenido tiempo de organizar a la policía para garantizar la presencia en la calle. No la podemos garantizar. No, que está la metropolitana. La metropolitana no puede garantizar la presencia del Estado en las calles uruguayas, en las calles del área metropolitana. Me voy a concentrar exclusivamente en eso. En la medida que eso no ocurre, que no hay presencia de la autoridad estatal en la calle, la criminalidad tiene un vía libre. Es zona liberada. En la medida que es zona liberada, la criminalidad va a ir en aumento. Y la criminalidad es cobarde. Solo la presencia del Estado, armado hasta los dientes en la calle, va a hacer que bajen los niveles de la criminalidad. Entiendo yo que por debajo de a la mitad o por debajo de la mitad de lo que existe hoy. Ahora, yo siempre pongo este ejemplo. Si un buen señor tiene una linda casa y se le está incendiando la casa, y tiene una hermosa piscina frente a la casa, lo primero que hace es manotear un balde y juntar agua de la piscina para tratar de apagar el incendio. Ahora, si va a decir, no, el agua de la piscina reservámelo porque después me quiero pegar un chapuzón y quiero retosar en la piscina, se le quema la casa. Se le quema la casa. Entonces, esa es la situación del Uruguay. Lo que nosotros los abogados siempre hemos conocido como el estado de situación. Estado de necesidad. Este estado de necesidad. Entonces, el estado de necesidad supone esencialmente sacrificios. Prioridades. Prioridades. Que esas prioridades pueden traer otros males, otros daños colaterales. Muy probablemente. Muy probablemente. Pero yo tengo que sopesar qué males tengo de un lado y qué males tengo del otro. Y hoy, el objetivo principal es salvar vidas. Ahora, lo que no puedo entender, Gustavo, es que un ex comandante del ejército, como el señor Manini Ríos, devenido político, con el beneplácito del gobierno, por una serie de cuestiones jurídicas que en algún momento podremos llegar a ingresar, lo primero que diga es que el ejército no puede ser usado para esa función a la que nosotros estamos reclamando, para salvar vidas de ciudadanos comunes. Cuando lo hace en otros países. Cuando se hace en otros países, cuando basta cruzar al Brasil para comprobar cuál es el papel que cumple el ejército en el Brasil, de mantener un país unido con niveles de criminalidad tan altos como el del Uruguay, o más altos quizás. Pero lo cierto es que, como dijo la Llera, estamos entrando en la hondurización del Uruguay. En ese estado de caos, en ese estado de quebrantamiento, no usar las Fuerzas Armadas es un lujo. Ahora, es un lujo que se dan los que viven en el lujo, porque nuestros políticos quieren mantener ese statu quo, quieren mantener esa bola de cristal en la cual viven,
sin hacer sacrificios, y saben que adoptar estas decisiones, que son verdaderas decisiones de gobierno, como la de utilizar las Fuerzas Armadas para darle tranquilidad a la gente, para evitar que existan más muertes, son medidas de riesgo. Por supuesto que son medidas de riesgo. Y de eso se trata gobernar. Ahora, con la calle Pou, con Talvis, con Maninis, señores, yo no creo que vayamos a tener gobernantes. Ahora, convengamos lo siguiente, Enrique. En un país que presenta una situación institucional de sepsis generalizada, es decir, para hablar más claro, que está podrido, Correcto. Que la corrupción campea abierto por todas las instituciones, sin excepciones, la solución que estamos hablando, evidentemente también tiene sus talones de Aquiles, ¿verdad? No es ninguna garantía, porque yo te digo lo siguiente, en el Aeropuerto Nacional de Carrasco está la Policía Militar de las Fuerzas Aéreas, y sin embargo se fueron 40 maletas con 600 kilos en un jet, lo cual me da derecho a pensar de que en la Fuerza Aérea hay gente corrupta, sin duda, que no cumplió con su función. De acuerdo. Y que entonces yo con la teoría nuestra, voy a confiar la seguridad entonces en ese tema. Yo creo que concomitantemente con el tema de la necesidad de darle seguridad al pueblo uruguayo, hay que plantear el tema que es medular en nuestro partido, que es el tema de la corrupción. Sin lugar a dudas. Y yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un grave problema de corrupción. También. Lo cual verdaderamente me duele, porque, insisto, es una institución muy importante. Y es una institución que cumple roles fundamentales. Ahora, si no los cumple, si a la Armada se le va un contenedor lleno de cocaína, si a la Armada se le va un barco que está amarrado en el puerto de La Paloma, si tenemos un verdadero colador, si el ministro de Defensa nos habla de que tenemos fronteras absolutamente permeables, que no puede cumplir con esa función, yo me pregunto, ¿qué pasaría en Israel? ¿Qué pasaría en Israel si el ministro de Defensa de Israel declarara lo que declaró ayer Bayardi? ¿Qué pasaría con ese pueblo que está armado hasta los dientes, y que tiene un concepto de la seguridad y un concepto de la nacionalidad, de la patria y de la religión, porque es un Estado teocrático, es el Estado judío de Israel? ¿Qué pasaría si el ministro judío de Defensa le dijera al pueblo uruguayo lo que le dice Bayardi? Las Fuerzas Armadas, guste o no guste, hacen a un aspecto muy importante de un Estado, que es a la unidad de un Estado. Hacen a la soberanía nacional. Ahora, cuando bien tú decís... Si tiene conceptos soberanistas. No, por supuesto. Si tiene conceptos soberanistas. Yo a lo que me refiero es que es un elemento objetivo que hace esencialmente a la unidad del Estado, a la integridad del Estado. No es el único, por supuesto, pero es uno de los elementos más importantes. Ahora, si hace a la integridad del Estado, bien, como tú decís, si esa integridad está siendo quebrantada desde adentro por factores de corrupción, tampoco se salva. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco se salva. Ahora, lo que a mí me asombra es que el tema de la inseguridad, el tema de las vidas de uruguayos inocentes que se están perdiendo todos los días a manos de la criminalidad, no es el tema central de los futuros gobernantes. No es el tema central de la calle Pou, de los Talvi, de los Manini. Y me asombra con Manini mayormente, porque siendo un hombre que viene de las Fuerzas Armadas, siempre supuse, mal pensé, que las Fuerzas Armadas iban a tomar en el tema de la seguridad, con él como candidato, una fuerza mayor. Que iba a ser una de sus propuestas. Tantas veces que nos piden propuestas a ti y a mí, Gustavo. Así que ¿cuál es la propuesta de Manini Ríos en materia de seguridad? Efectivamente. Que los verdes manden a los azules, como se decía antes. No, ya sabemos que no. Que los azules no se van a dejar mandar por los verdes. Porque ya sabemos cuál es el caos y la situación caótica en la que se encuentra la policía en el Uruguay. Ahora, ¿cuáles son entonces las soluciones que están proponiendo para bajar los índices de criminalidad en un estado de guerra? La calle Pou,
Martínez lo incluyo también, porque parece que ahora Martínez se parece en muchas cosas a un opositor. Mira, Enrique, aquí hay un tema que es exclusivo del PBA, exclusivo del discurso tuyo y mío, y es el tema de la transversalización del narcotráfico en el sistema financiero y en el sistema político. No pueden, no quieren hablar de eso, porque lo primero que hay que decirle a estos señores es que muestren las cuentas de la campaña electoral. El Partido Digital se refirió al PBA para que muestre las cuentas. Las cuentas del PBA están a disposición, porque son 4 chirolas. Porque no tenemos un mango, porque tuvimos que hacer las listas, hicimos creo que 40.000 en blanco y negro. Sí, correcto. No tenemos un mango. Cada uno pone de su plata para hacer viajes, pagarse el hotel o pintar un cartel. Así que las cuentas del PBA están a la orden del Partido Digital y de cualquier partido. Ahora, todos los otros partidos que han tenido unas campañas electorales brutales, fundamentalmente Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, yo quiero saber de dónde salió ese dinero. Porque normalmente, a nivel planetario, el sistema financiero, con el dinero de la droga, financia políticos. Voy a repetirlo. El sistema financiero, el principal narcolavador del planeta Tierra, con el dinero de la droga, vale decir, con el dinero de ese flagelo que degrada a nuestros jóvenes, paga partidos políticos, paga grandes campañas electorales. Por lo tanto, el político financiado por el narcotráfico, cuando llega al poder, lo menos que hace es tocar bancos y tocar grandes carteles. Esa es la realidad. Por eso, yo quiero hablar de seguridad en función del narcoestado que creó la fuerza política de Martínez con la complicidad del Partido Nacional. Porque yo te quiero recordar, Enrique, que aquí hay un operador jurídico que se arroga el derecho de marcar la política criminal del país y la lucha contra el tráfico organizado, que se llama Jorge Díaz Almeida, que debería estar destituido porque en esa función que se ha arrogado ha sido verdaderamente un fracaso total y absoluto. Y ese señor llegó al puesto que llegó en función de leyes y en función de veñas que se le otorgó el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente que la propuso el Frente Amplio. Entonces, cuando los candidatos del pueblo uruguayo no hablan de narcoestado y no hablan de la transversalización del dinero del narcotráfico en sus campañas electorales, que no lo van a hacer, por supuesto, ahí está la estafa intelectual. Ahora, gran responsabilidad del pueblo uruguayo. Gran responsabilidad del pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo tiene opción. Nosotros representamos la opción. Sí, estamos a pocos días de esa opción. Estamos a pocos días. Y después no hay tutías, ¿no? No tenemos dinero para grandes campañas electorales. No tenemos dinero para grandes giras por el interior. Pero la gente tiene la opción. No me vengan a comparar con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es una maniobra del Partido Nacional. La esposa de Manini, el suegro de Manini, pertenecían al Partido Nacional, hacen campaña fundamentalmente en los departamentos del Partido Nacional. Evidentemente es un abanico político estratégico para atraer o atraer hacia el Partido Nacional por vía oblicua toda el ala conservadora, militarista del electorado uruguayo. Sí, pero ha tenido, y eso es lo que hacen también, hay que agregar, un beneplácito del gobierno, ¿no? Del partido de gobierno. Porque es purón, porque es partido único del nuevo orden mundial. Correcto. Es una creación. No es un movimiento espontáneo, ni mucho menos. Bueno, sabemos que no, sale de adentro de la presidencia de la República. Correcto. Domenech era el escribano de la presidencia mientras armaba Cabildo Abierto. Sigue habiendo una ley vigente que le impediría a Manini ser candidato político, hacer política, hacer actividad política. La ley militar le sigue impidiendo, aún con las reformas que fueron aprobadas hace unos días. Y Manini tuvo la estrategia de los comunicados 4 y 7. Una vez más, las Fuerzas Armadas apelan al comunicado 4 y 7. Porque recordá que cuando Manini se va de la comandancia, hace un comunicado
de impronta soberanista, anticorporatocrático, contra la élite de poder, que nos hace hacer un video, está en las redes, a favor del discurso de Manini, que lo seguimos teniendo. Lamentablemente, el Manini renunciante del ejército no es el Manini político. El Manini político es un punón más, es decir, un partido único del nuevo orden mundial. ¿Por qué decimos eso, amigos? Y bueno, ya ha hablado con respecto a UPM, ya ha hablado con respecto a la seguridad, ya ha hablado con respecto al balotaje, que vota a Talvi o vota al Partido Nacional. No ha hecho ni una sola denuncia, no se ha plegado a una sola denuncia. Y estamos hablando de un ex comandante en jefe del ejército que manejó la inteligencia del ejército. ¿Ustedes saben lo que significa manejar la inteligencia del ejército? Cuando digo la inteligencia del ejército me estoy refiriendo a la cantidad de agentes infiltrados en las distintas reparticiones estatales como para tener información de primera mano, para hacer todo tipo de denuncias contra una asociación para delinquir que ha saqueado al país, como es el caso del gobierno del doctor Vázquez y lo fue del señor Mujica. Y no ha hecho ni una sola destapada de olla, no ha colaborado con una sola denuncia. Es más, en la denuncia más importante que tiene este país de corrupción, que es UPM, se ha manifestado a favor de la inversión. Y lo único que ha hecho es pedir algún informe con respecto al problema ambiental, a una Dinama que aceptó una coima oficializada por parte del presidente de la República en aquellos 20 millones que le pagó extra a los funcionarios. Entonces, señores, aquí la cosa es muy clara. Aquí la única, exclusiva, verdadera oposición jugada hasta la vida contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra las grandes corporaciones internacionales, contra los banqueros narcolavadores, es el Partido Verde Animalista y concretamente en el plano penal, que ningún otro partido ha hecho las denuncias que ha hecho el doctor Viana y el doctor Salle, somos quienes estamos hablando. El Uruguay tiene opción, a no confundirse. Tiene por un lado el PUNOM, que son Frente Amplio, Partido Nacional. Recuerden el decreto 2443-2017 de Vidalín, Martínez y Lacalle juntitos como siameses con respecto a UPM. Partido Colorado, recuerden a Talvi, todos somos UPM. La respuesta nuestra, no Talvi, UPM es corrupción, es entrega de la patria. Usted será UPM, nosotros no, nosotros somos denunciantes de UPM. Partido Independiente, plegado por completo a toda la actividad del gobierno. Partido de la Gente. Y en lo que tiene que ver con quienes se oponen a UPM, que es el caso de Unión Popular, y el PERI, solamente compartimos ese aspecto. Estamos con respecto a UPM, los dos en contra. Pero en toda la otra actividad jugándonos la vida, nosotros, amigos, nosotros, el Partido Verde Animalista, con el doctor Salle a la presidencia de la República y de no llegar, entonces, poder entrar al Parlamento para destapar precisamente lo que nosotros sospechamos, que es el narcotráfico en el Palacio Legislativo. Lo vamos a repetir. Nuestra sospecha es los carteles trabajando dentro del Palacio Legislativo y en el anexo del Palacio Legislativo. Por eso queremos entrar. Porque, vuelvo a repetir, muy sospechoso todo esto que está pasando con que se haya convertido el Uruguay en un verdadero narcoestado. Y recién hay algunos esbozos de preocupación que son mechados nada más y nada menos que con el tema Venezuela. Con el tema Venezuela, cuando estamos viviendo la muerte diaria de nuestros uruguayos en manos de carteles. Yo no he visto a ningún partido del PUNOM pedir lo que estoy pidiendo yo y lo que pide Enrique. Yo lo quiero a Leal con esa máquina rompiendo casas en Santa Catalina, con la misma máquina en la Ciudad Vieja, en el Citibank, en el Scotiabank, en los bancos privados y en el Banco República privatizado. Pero si la única entregado a C.P.A. Ferrer. La única vez que un fiscal y una juez entraron a un banco
recibieron cuanta presión podía haber y nunca más en la historia del país un fiscal y un juez va a entrar a un banco. Nunca más. Nunca más. La pasaron muy mal. Lo de legal ahora llama la atención porque le pusieron nombre de censos, ¿no? Las viejas y queridas racias le pusieron nombre de censo. Ahora, son unas racias bárbaras, ¿no? Porque en la hacia racia, abajo. Sí, hacia abajo y después dos requeridos. Lo único que detienen son dos requeridos. Sí. No hay incautación de droga. Conectan a UTE. Bueno, conectan a UTE. Conectan a UTE. Casaravilla está loco la vida. Sí, sí, pero no encuentran, los 800 no los encontraron en una racia, ¿no? Los 800 kilos todavía en Parque del Plata. No, mira, esto de los 800 kilos lo hablé ayer con un operador jurídico, que no puedo decir el nombre, pero vinculado al tema. Y me confirmó que la camioneta venía sin matrícula, que fue parada por la caminera, que la caminera que hizo los funcionarios de caminera que hicieron el operativo fueron instruidos de que dejaran circular a la camioneta. Yo pregunto una cosa, estos tipos del narcotráfico que han llegado a ser una fuerza a nivel planetaria, que tienen submarinos, que tienen barcos, que tienen coimeado a presidentes de países, ¿son tan torpes de mandar un cargamento en una camioneta sin matrícula para que lo paren? Vos sabés que yo en este tema de este descubrimiento, de este hallazgo, de este operativo, justo cuando sucede lo del contenedor de Alemania, me genera muchas suspicacias. Todos sabemos... Bueno, sí, pero eso se sabe a nivel de policial, que para vos mantener determinada actividad criminal, cada tanto tenés que pegar en algún lado y descubrir algo, porque si no, la fuerza dedicada a perseguir pierde legitimación. Entonces, cada tanto tenés que dar algún golpe mínimo cuando sabés que pasa el elefante todos los días, ¿no? Nosotros hemos recogido, por nuestra función de penalistas, algunos testimonios verdaderamente alarmantes. El otro día nos comentaba un individuo que la DEA tiene algo así como el monopolio de la luz verde de la distribución de cocaína. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la DEA sabe perfectamente bien cuál es el movimiento de la cocaína y tiene salvoconductos para determinado tipo de operaciones, tiene operaciones de bandera falsa, tiene operaciones para distraer, es decir, para generar la impresión de que se está luchando. Y todo esto es absolutamente compatible, amigos, con la esencia del sistema capitalista financierizado. Si nosotros partimos de la base de que los bancos son los beneficiarios últimos de este gran negocio lucrativo como ninguno, ustedes recuerdan la lectura que hacíamos del libro 000 de Saviano, que no había ninguna operación financiera que diera tanto rédito como la cocaína, es dable pensar entonces que estos sistemas de seguridad cleptocorporatocráticos estén en connivencia con los grandes carteles para que siga existiendo este motor del sistema capitalista. Ese razonamiento que es la droga. Me lleva a mí a un pensamiento en el cual podemos tener discrepancias tú y yo, pero que me terminás dando la razón. La prohibición en sí es esencial a la riqueza. Absolutamente. Por eso la Convención de Ginebra impide que cualquier país pueda realizar una liberalización de la cocaína. Correcto. Sin las consecuencias de quedar excluido del concierto internacional. Por eso, la solución de una posible legalización de las drogas pasa por un tema de carácter global. Es decir, caemos indefectiblemente en el imperialismo, en la globalización, en los designios de la ONU. El ciudadano tiene que entender que no existe ningún otro bien que en función de lo que sale producirlo, de los volúmenes que tiene, sea tan rico, digamos, enriquezca tanto como la cocaína. Ahora, hay un alto consumo y tenemos que saber que ese alto consumo no es el drogadicto tirado en la calle. No. Está en Estados Unidos, en Europa, en los países desarrollados. 4 toneladas y media. Claro. Deben haber entrado 40 toneladas. O 400. O 400. Entonces, ¿cuál es el nivel de consumo de cocaína europeo? Brutal, brutal. Amigos, se nos fue rápido la hora, nos pasamos un minuto. Gracias por la atención que nos han brindado y será hasta un nuevo encuentro. Hasta luego.